47 minutos, 8:47 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra tercera invitada. Nos acompaña en los estudios Mónica Salazar, asambleísta de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, asambleísta Salazar? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hace pocos instantes, la ministra de Energía, presidenta nacional del COE, ha señalado, al referirse al tema del desastre ambiental en Esmeraldas, que es producto de un sabotaje. ¿Qué opinión le merece? Bueno, una excusa más. Buenos días, antes que todo. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Y aunque veníamos a hablar de temas concretos del CNE, puedo opinar libremente que es una excusa más como las que ya han presentado en otras ocasiones. Recuerde que los apagones iniciaron diciendo pues que era el estiaje más duro que había vivido el Ecuador en los últimos 60 años, después que no fue el estiaje, que fue el sabotaje de que la zarigüela, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos acostumbrados a un gobierno que usa excusas para tratar de justificar sus errores. Recuerde que de ella mismo hay un video en donde dice que por excavaciones o deslizamientos de tierra pues se rompió la tubería, y a los pocos días sale contradiciéndose y diciendo pues que ahora es un sabotaje. No se sonrojan siquiera al mentir. ¿Qué podemos esperar? No nos asombra realmente. Ahora, lo preocupante, bienvenida, buenos días. Gracias. Lo preocupante es que en la entrevista de hoy en Teleamazonas, la ministra ha hecho insinuaciones que van enfocadas en responsabilizar al movimiento político de la Revolución Ciudadana. Miren, lamentablemente la muletilla, la culpa desde Correa, les ha sentado tan bien que todo tratan de endilgar la culpa al correísmo, ¿no? ¿Pero será que la gente todavía les cree? No, yo creo que ese techo que rompimos electoralmente es producto de que la gente se quitó la venda y que entiende que esto ya va mucho más allá de pretextos de que la culpa es de Correa, porque cuando tú asumes una responsabilidad, cuando te inscribes de candidato para un periodo electoral que vas a estar, para un periodo en funciones, en donde te propones y le propones a los ecuatorianos ciertas metas que tienes que cumplir, porque sabemos que en un corto tiempo de pronto no se va a cumplir todo, pero sí lo que te comprometes o lo que humanamente crees que eres capaz de cumplir, y no has cumplido nada, sino que en tal caso los índices van en retroceso, entiendes que no estuvo capacitado para gobernar y simplemente fue un ensayo el querer jugar a ser presidente, un capricho más. Asambleístas, y vamos a los temas para los que se le pidió esta entrevista. El Consejo Nacional Electoral no ha dejado de sorprender durante todos estos últimos días y ha pasado desde obedecer una disposición del presidente de la República en el sentido de prohibir el uso de los celulares al momento de votar, a cambiar el calendario electoral para la segunda vuelta e incluso a cambiar la modalidad de preguntas en el debate presidencial e incluir en ellas interrogantes con respuestas tan sencillas como sí o no. Hay muchos criterios que se generan y reacciones que se generan al respecto. ¿Cuál es la suya? ¿Por qué cree usted que el CNE ha tomado estas decisiones consideradas por varios sectores como polémicas, inconstitucionales e ilegales? Bueno, tristemente, y se lo voy a decir un poco coloquial en nuestro lenguaje en Montubio, es simplemente allanarle el camino a quien claramente no tiene las probabilidades de limpiamente ganar estas elecciones. Realmente nosotros, analizando la resolución en la cual se da esto de la prohibición de los celulares, nos quedamos asombrados pues con la clase de argumentos que se plantean dentro de la misma, ¿no? Porque imagínese usted que esta resolución habla, por ejemplo, de que su principal motivación es un informe hecho por el comandante general Hugo Zárate Pérez, quien el día 8 de marzo, es decir, a un mes de que se sucedieron los hechos, es decir, del día de las elecciones en primera vuelta, existen aparentemente estos delitos que se han cometido. Por ejemplo, en las conclusiones él dice que se ha evidenciado que en diversos sectores de Guayaquil se ha forzado a los ciudadanos y a los comerciantes a hacer forzadamente campaña, que individuos y grupos han presionado a ciudadanos para que voten a favor de determinados movimientos políticos, ofreciéndoles incentivos económicos, es decir, sobornándolos, pero más grave aún, dice textualmente que las verificaciones realizadas
han revelado que diversas organizaciones delictivas, incluso pone entre paréntesis y en mayúsculas GDO, están manipulando la voluntad popular de Guayaquil, creando un ambiente de intimidación, temor, violencia, etcétera. Yo me pregunto, y todos los ecuatorianos debemos preguntarnos, ¿este comandante Zárate ya puso la denuncia en la fiscalía? ¿O la fiscalía de oficio inició algún tipo de acción para tratar de encontrar a estos delincuentes que han cometido esta barbaridad y esta serie de delitos? Han ofrecido una recompensa millonaria como la que están ofreciendo por el preso que se les escapó, para por lo menos tratar de dar con estos grupos delincuenciales que están presionando a los votantes para torcer la voluntad popular y la democracia. Pues de lo que nosotros logramos revisar en el sistema con mi equipo, nos pudimos dar cuenta que este señor, el comandante Hugo Zárate Pérez, no ha puesto ninguna denuncia. Ni nadie ha puesto ninguna denuncia sobre el tema en la fiscalía, porque hemos revisado minuciosamente las páginas virtuales y no existe una denuncia puesta por este tema. ¿El CNE tampoco lo ha hecho? El CNE tampoco, obviamente, ¿no? O la propia fiscalía de oficio. Los observadores internacionales, algunos de ellos, ustedes seguramente habrán conversado con los representantes de las misiones de observadores y porque el presidente en aquella entrevista que concede 2 días después de la elección del 9 de febrero, él dice que han entregado la información al CNE y a los observadores internacionales. Yo en mis manos tengo el informe de la misión de observaciones electorales de la OEA, en donde he subrayado en varias partes, y ustedes pueden tener acceso a esto, todo el público lo puede tener, donde dice, en las partes medulares, por ejemplo, párrafo 1, en una jornada electoral que transcurrió con tranquilidad. En otra parte, la jornada electoral, los procesos de escrutinio, la divulgación de resultados se llevaron a cabo de manera transparente y sin irregularidades generalizadas que pudieran poner en duda la validez de los resultados. La misión contó con 88 personas de 21 nacionalidades y observó los comicios en 20 de las 24 provincias. Es decir, hubo un amplio despliegue de los observadores internacionales y ellos no vieron anomalías de las que denuncia este general y que es lo que motiva aparentemente a la directora jurídica del CNE a emitir un informe, pero que eso también es importante que los ecuatorianos lo sepan, que esta resolución es hecha a la velocidad del rayo McQueen. Este señor, este comandante, emite su informe el 8 de marzo, pero más resulta que en 3 días, porque se la reciben el 8 y ellos emiten el 13 no solamente emiten el informe de la directora jurídica, sino que también el oficio con el que el señor Cabrera, el miembro del Consejo Nacional, aquí está, el consejero Cabrera, emite también pues su informe de moción. Y no solamente que el mismo 13 cuente el informe jurídico, el memo y el informe de Cabrera, consejero Cabrera, sino que ese mismo día se reúne el pleno, lo conoce, lo debate, lo aprueba y lo comunica. Es decir, todos 4 actos tan importantes en un solo día, a pesar de que en la resolución dice que en la sesión ordinaria número 016 PLE-CN del 2025 hubieron los debates y los argumentos que emitieron los consejeros antes de tomar esta decisión. Qué rápido analizaron un informe jurídico, qué rápido hizo un informe de postura el consejero Cabrera y qué rápido el pleno analizó y publicó esta resolución que es totalmente ilegal, es arbitraria y va en contra de los derechos que tenemos los ciudadanos. ¿Qué pruebas presenta el comandante general de la policía en ese informe sobre estas supuestas denuncias en las que han sido tomados como argumento para esta decisión del Consejo Nacional Electoral? ¿Cuáles son las pruebas más allá de lo que 2 días después de no haber ganado en primera vuelta el presidente candidato señaló sobre esta situación y lo que una semana después señaló el ministro José de la Gasca sobre este mismo tema? Además de esas 2 declaraciones, ¿qué pruebas presentó el comandante general de la policía? Solamente comentarios como se ha evidenciado
Existen denuncias, pero no adjuntan las denuncias de los individuos. No se conoce cuáles son ni los individuos que denuncian ni los denunciados, porque no existen. También que las verificaciones realizadas han revelado, pero no conocemos dónde verificaron, porque si ya verificaron significa que ya identificaron pues cuáles son los grupos delincuenciales organizados, porque textualmente dice, las verificaciones realizadas han revelado que diversas organizaciones delictivas están manipulando la voluntad popular en Guayaquil. Otra cosa importante, el informe siempre se refiere a la ciudad de Guayaquil, es decir, el informe del comandante habla solo de la ciudad de Guayaquil. Y de 3 sectores específicamente, ¿no? Ajá. De Monte Sinaí, de Sauces y no sé qué otro lugar. No tengo acceso directo, solo al extracto que expone la resolución, pero siempre habla de la ciudad de Guayaquil. Entonces yo le pregunto, Prosperina, Monte Sinaí y Sauces. Perfecto. Ya, 3 sectores de la ciudad de Guayaquil. Primero, que espacios súper cortos para poder haber logrado identificar a estos delincuentes. Segundo, que no les parece que es desproporcionada la medida en la resolución que aplica a todo el país, incluso a provincias en donde no hubieron supuestamente esta clase de delitos que amenazan y pueden alterar los resultados de las elecciones. Otra cosa importante, que es importante que los ciudadanos lo sepan, en la ciudad de Guayaquil, la Revolución Ciudadana bajó un poco en porcentajes en número de votación con respecto a las elecciones anteriores. Eso significa que si hubieron grupos delincuenciales organizados incidiendo para que haya votación sobre algún grupo político, no fue a la Revolución Ciudadana. Parece que estos grupos delincuenciales organizados estaban trabajando y exigiendo el voto a favor de otra organización política que sacó más votos en la ciudad de Guayaquil. A semana seguida, no solo que el CNE nos sorprende con esta resolución para prohibirnos del uso del celular y llegar al colmo de pretender sancionarnos con entre $9,000 y $32,000 por usar el teléfono en la urna, que es una soberana estupidez. Ahora resulta que sobre la marcha modifican el calendario electoral, ¿no? Entonces ya no empezamos campaña el 24, sino el 23, que es el día del debate, que todo el mundo decía, ¿cómo es que el presidente candidato iba a ir en condición de presidente al debate a presentarse contra su contrincante? ¿Estas cosas son normales? ¿Así es como se debe manejar un proceso electoral que debería ser serio, objetivo, técnico? Para nada. Eso lo que hace es simplemente demostrar lo que ya sospechábamos todos los ecuatorianos. No existe independencia de poderes. Los organismos electorales en este país simplemente están en este momento al servicio del gobierno de turno, acomodando todas las condiciones para que un candidato exclusivamente gane las elecciones. Yo quiero decirles que en este informe que realizó la misión de observaciones de la OEA en la primera vuelta, dejó algunas recomendaciones. ¿Alguna de esas se ha cumplido? Por ejemplo, la de la licencia del presidente de la República, ya sabemos, por supuesto, ya sabemos con anticipación lo que va a ocurrir, porque lo ha dicho así el ministro de Gobierno, ¿no? Ya lo ha dejado entrever que esta vez tampoco va a tomar la licencia como lo establece el Código de la Democracia. Este informe textualmente dice que las instituciones pertinentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se pronuncien de manera oportuna y clara sobre las licencias de autoridades públicas de elección popular con respecto a los hechos sucedidos por la sucesión de la presidenta encargada o en funciones en el tiempo de que el presidente candidato esté como candidato, y que eso lo debe resolver inmediatamente los organismos pertinentes. Lo recomiendan ellos, que esté claro para la segunda vuelta, pero aquí, como la ley son simplemente servilletas, y creo que a veces las servilletas son más útiles porque por lo menos te ayudan para limpiar, son nada para este gobierno, los cuerpos legales, entonces no les interesa cumplirlas, mucho menos un informe que sí es verdad que todos los informes de los organismos internacionales no tienen carácter de vinculante. El momento en que el Ecuador es Estado miembro y es suscrito a los diferentes pactos en donde se establecen toda esta clase de normas que se deben cumplir, estás obligado moralmente, estás obligado patrióticamente a cumplir con lo que te comprometiste. Y eso estamos viendo pues que no
se ha hecho. Es por eso que como ciudadana, en organización con otros ciudadanos ecuatorianos preocupados, hemos coordinado acciones con alguna organización de la sociedad civil para que ante la ONU, que es el organismo de máxima expresión de cuidado o de protección de derechos humanos, nosotros poder expresar esta inconformidad, expresar el temor que tenemos de que las elecciones no sean transparentes, que no sean llevadas como establece el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del cual el Ecuador es miembro, está suscrito, que las elecciones deben de ser llevadas a cabo por organismos independientes, neutrales y que lleven procesos transparentes. Pues el momento en que un comandante general de la policía, cuyo jefe superior, esto es el ministro, públicamente sale a decir, no, es que han sido coercionados por grupos delincuenciales y le vamos a sugerir al CNE, y viene el CNE, otra cosa que también debe saber el pueblo ecuatoriano, prácticamente copia y pega las recomendaciones, y la directora jurídica también emite y textualmente lo que emite la directora jurídica se copia y se pega en la resolución del CNE. Entonces no hubo un verdadero análisis, debate, estudio, porque yo le digo, vengo siendo concejal, vicealcaldesa, alcaldesa, ahora asambleísta. Es decir, en la vida uno va aprendiendo que cuando está dentro de un cuerpo colegiado, no es que llega el modelo del documento, del informe, de la recomendación, y sale copia y pega, pues. Si estamos personas con criterio, alguna jota, alguna coma va cambiando en el camino del debate. Y ese informe asambleísta Salazar también le recomienda al Consejo Nacional Electoral prohibir que los miembros de la Junta Receptora del Voto y que los integrantes o los observadores, digámoslo así, de las organizaciones políticas no tengan celular. No. Es claro en decir que solo los miembros de la Junta Receptora del Voto tendrán la prohibición. Solo uno de ellos podrá, por efectos matemáticos y de contabilidad, usar un dispositivo. Pero lo deja claro que esto no prohíbe a los delegados de las organizaciones políticas y a los observadores nacionales e internacionales usar su dispositivo móvil para grabar, para captar imágenes durante todo el proceso del escrutinio. Así que cuidado, y los señores militares van, como se dice en mi pueblo, a coger la burra por el rabo y a tratar de interpretar a su manera esta resolución y a querer a los delegados de las organizaciones políticas decirle, no señor, está prohibido que usted prenda el celular porque la resolución es clara. Hay una cosita chiquita que sí quiero que ustedes lo sepan, y que lo sepan los ecuatorianos. Breve, porque ya se nos Sí. El comandante general, que ni lo conozco, que no tengo ninguna situación en contra personal de él, dice o recomienda, así como restringir la presencia de vendedores ambulantes en los alrededores de los recintos electorales para preservar la integridad y transparencia del proceso electoral. ¿Qué más cruel y canalla que eso? Cuando una salchipapa, un refresco, un emplasticador ha sido un peligro en el proceso electoral. ¿Qué pasa con nuestros comerciantes informales que ese día es su día para llevar platita a los bolsillos de sus hogares? Es decir, él está diciendo que estas personas que hacen este comercio informal, que venden sus productos este día, pueden llegar a interrumpir la transparencia y la integridad del proceso electoral. Me parece cruel y canalla, pero me sospecha porque quieren tener despejadas las áreas de las afueras de los recintos electorales. ¿Cuál es la verdadera pretensión? ¿Acaso no quieren víctimas colaterales o quieren ocuparlas con quiénes? Esas veredas, preocupante. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias a la legisladora Mónica Salazar de la Revolución Ciudadana, que ha estado con nosotros. 9:04. Nos despedimos.